¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. El periodismo de guerra fue la manera de dominar a todo lo que ha sucedido en la Argentina, a la democracia y todo lo que ya sabemos en estos años. Una guerra declarada contra la verdad y la democracia, pero que ha llegado a límites absolutamente increíbles en las últimas horas, cuando el grupo Clarín lanzó a la gente, o lo intentó, hacia la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Ya esto es el colmo. Han hecho este tipo de pruebas en otras ocasiones, dieron el teléfono de Gil Carbó. Una vez se pararon frente a mi casa y dieron la dirección donde yo vivía para ver si la gente tenía algún motivo para escracharme. Sabemos que lo de Lorenzetti fue manejado desde TN cuando se presentó Elisa Carrió y guiñándole un ojo el conductor le decía: ya van a ver lo que va a suceder con Lorenzetti en Campana. Todo esto es el periodismo de guerra. Contra la verdad porque han vivido mintiendo, pero también contra la democracia porque la han opacado, la han quitado en su valor más importante de aquellas cosas que la constituyen en su propia esencia. Yo quiero empezar el programa de hoy, nuestra batalla cultural frente a ese periodismo de guerra, con algo que seguramente les va a provocar deseos de ver una película, que se llama El dilema de las redes sociales. Nosotros hemos tomado un segmento que nos parece ilustrativo de lo que es nuestro discurso, de lo que es también nuestra batalla cultural. Algo que para el trabajo de ciudadano que siempre estamos esperando de todos ustedes podría ser decisivo, entender qué es lo que está pasando, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo, pero en la Argentina potenciado por medios de comunicación que directamente han enloquecido. Haber mandado a la gente a la casa de la actual vicepresidenta es algo que no tiene retorno. De esto ya no hay vuelta posible. Han pasado todos los límites, cruzaron todos los rubicones imaginables, perdieron contacto con la realidad. No van a arrepentirse, van a seguir haciendo lo mismo, lo van a hacer peor, hasta que tengamos verdaderas desgracias en la Argentina, como se podría producir cuando fue gente de ATE a defender esa vereda que querían atacar de la presidenta de la República, y la gente pasaba, veía que no era tan fácil el escrache y se iba. Por eso hubo poca gente, porque hubo quienes salieron a defender. Ahora, ¿qué pasará el día que se crucen? El día que se encuentren. ¿No tiene la mínima responsabilidad la gente que dirige Héctor Manieto, que es el hombre que perfectamente con una señal, con un guiño, podría cambiar muchas de las cosas que se hacen basura desde el periodismo de la República Argentina? El dominio de las redes sociales potenciadas por los propios medios de comunicación convencionales. ¿Quiénes creen ustedes que ocupan las redes sociales en su mayoría? Comuna.net hizo un esfuerzo, una investigación muy importante que permite llegar a estas conclusiones. Mire este círculo. Todo lo que es naranja es la oposición al gobierno. Todo lo que es azul es lo que defiende al gobierno y lo verde es neutro. Quiere decir que solamente la parte azul es ocupada por quienes tienen una visión positiva del gobierno. Este gobierno que lucha contra la pandemia, contra el pasado inmediato de la desvergüenza del gobierno neoliberal. Esto es para aprender. Por eso es que dicen las redes sociales. Mire lo que es las redes sociales y mire lo que es la gravitación de los medios en las redes sociales. La columna más alta es la de Clarín, la segunda es la del Grupo América, la tercera es Telefe, la cuarta Canal 9 y después viene con todo su esfuerzo y con toda su dignidad el trabajo que se hace desde C5N. Y después Infobae, La Nación. Esta es la manera de gravitar a través de Twitter. Piensa en el círculo. Casi el 75% le pertenece a quienes son opositores al gobierno, pero los otros son neutrales. Y queda un pedacito así, de gente que es favorable al gobierno, que tiene para decir: nosotros agradecemos lo que se ha hecho en esta pandemia. Nosotros vemos cómo han defendido el trabajo. Acaba de decirlo en la excelente nota de Berkovich el presidente Alberto Fernández. Defender el trabajo, defender las empresas, tratar de que no se caiga todo como se cae en el resto del mundo, a pedazos, porque es luchar contra un verdadero fantasma. Este es nuestro comienzo del programa, pero tenemos mucho más para hablar sobre las redes y sobre el comportamiento de los medios. De inmediato los veo al profe Romero, a Fernando Borrone y a Sofía Caram, ya prontos para sentarnos en esa mesa y dar nuestra batalla cultural. Falsa pandemia. Ya sabemos que el virus fue creado. Los anticuarentena dicen. Juan José Sebrelli anoche estuvo muy bien.
¿Qué dijo? Voy a plantear algo completamente democrático, la desobediencia civil. Juicio y castigo a los infectólogos. Nosotros venimos por la justicia, verdad y justicia, y que la chorra de Cristina, tu patrona... ¿Quiénes son nosotros y quiénes son ustedes? No, nosotros pueblo libre, pueblo libre. Ustedes C5N son los kirchneristas hijos de puta que nos censuran todos los días. No, los voy a putear porque son unos rebeldes hijos de puta. Mi nombre es Ángel Roque, me vayan a buscar. Fernández, la concha de tu madre. Ángel, vení a buscarme. Lo de los 60.000 testeos te vas a enterar en un ratito, pero no es verdad. No es verdad que se hicieron 60.000 testeos. Están mintiendo con las cifras, están mintiendo con los testeos. Errores con las cifras o mentiras con las cifras. Están manipulando la información. Despertemos como sociedad. Vamos a terminar como Venezuela. Vamos a terminar como Venezuela, amigo. Vamos a terminar como Venezuela. Cuidado, porque yo creo que sí Argentina puede ser Venezuela. ¡Vas a empezar a tener miedo, hijo de puta! ¡Vas a empezar a tener miedo! ¡Vas a empezar a tener miedo, hijo de puta! ¡No vas a empezar! Nunca, nunca, nunca la respuesta a la violencia, yo la condeno. Pero también entiendo que hay un hartazgo, ¿no? Pero también entiendo que hay un hartazgo, ¿no? Y que se está expresando ahí. No se puede estar en la casa, hay que defender la República como sea y por lo menos, bueno, para eso tenemos que estar acá. Cuando vos sentís algo, lo sentís, yo tengo frío ahora, me pongo un saco, y si yo siento que se avasalla la República, salgo a quejarme. Me parece que el gran mensaje que dio la gente que marchó es no tenemos miedo. Y está bien no tener miedo en la pandemia. Hubo un nuevo banderazo. Hay un sector de la sociedad argentina que está dispuesto a salir a la calle. Quiero que respeten la Constitución. Para eso estamos acá, crecimos acá. ¿Estas manifestaciones usted cree que tienen una bandería política? Son absolutamente espontáneas. El 12 de octubre voy con mi bandera y mi auto a la marcha. Son absolutamente espontáneas. Por más que se identifiquen con los valores que defendió nuestro gobierno durante los 4 años. Quiero que me vean que soy gorila, que estoy orgulloso de ser gorila. Porque ser gorila es estar a favor de la Constitución, a favor de la justicia, a favor de los derechos humanos, a favor de todo eso, eso es ser gorila. Esta es mi cara, esta es mi cara. Vivo en Palermo, pago mis impuestos, no me puedo ir del país de ningún lado. Estamos encerrados, acuarentenados de por vida acá. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Los valores profundos de Cambiemos son los que están en esta marcha. Clarín, ¿qué proponía? Ir a la casa de Cristina Kirchner, hacer un escrache. Un seguimiento de todo lo que ha sucedido en este tiempo en torno, por ejemplo, a la pandemia. Queda muy claro cómo han luchado contra la cuarentena, cómo incidieron para que hoy día la Argentina tenga números que nos provocan muchísimo temor, una cierta angustia. Más de 300 personas que mueren cada día. Hoy ocurrió, mañana serán 400. Son nuestros hermanos, nuestros amigos. Cada día todos hemos estado más cerca del coronavirus. Y sin embargo tuvimos que afrontar del periodismo de guerra esto que ustedes acaban de ver. Una lucha frontal y decidida para terminar con la cuarentena. Y ustedes recuerden por qué lo hicieron. Porque observaron que al gobierno le estaba yendo muy bien. Porque lo felicitaban de todo el mundo y porque decían claramente que la imagen hasta del presidente había crecido a límites infrecuentes. Esto fue lo que los preocupó y que lo que les hizo ir contra la cuarentena. ¿Qué tal, Sofía? Hola, Víctor Hugo. ¿Qué tal? Buenas noches. Es preocupante, ¿no? Es realmente preocupante. El denominador común del odio, pero además el pensar qué nos pasa con el otro, con la otra diferente, qué nos pasa con la otra edad. Porque cuando hay un otro que es distinto de uno, que piensa diferente, que no está de acuerdo con determinada cuestión, ya no hay, y la idea es anularlo, ya no hay argumentos que valgan, ¿no? Cuando hay un otro al que hay que anular, no hay argumento posible, ¿no? Es muy difícil dar esta discusión en estos términos. Absolutamente, Víctor Hugo. Vos sabés que me resulta interesante empezar a entender que estas marchas no son ni por la patria, ni por los banderazos, ni por la libertad. Son marchas anti-cuarentena.
Y atrás de esas marchas anti-cuarentena hay un mensaje que mandan los grandes medios de comunicación y que manda un sector de la política. Claramente, coincido con vos en que lo que han planteado es un periodismo de guerra. Y sabemos, la primera víctima de las guerras es la verdad. Entonces, lo que hay es una construcción mentirosa todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo tratan de poner en duda, en principio, todo lo que dice el gobierno. Y después alimentan el odio por abajo. Tiran y tiran y tiran y dicen que el gobierno miente con la cifra, que es una especie de dictadura de los médicos y de los infectólogos. Una cosa insólita, ¿eh? Lo dicen en los medios, ningún problema tienen, ¿eh? A propósito de eso, le quiero dedicar el programa de hoy a Gabriela Piovano, que es una infectóloga que padece desde el miércoles coronavirus. Está saliendo de eso, una de las grandes luchadoras en este tema. Sigamos con los infectólogos. No, pero bueno, después justificar la violencia en los medios, lo escuchamos, justifican, o sea, atacan a quienes van a cubrir las marchas con esas barbaridades y desde los medios se lo justifica. Y la convocatoria, claramente, son los grandes medios y es un sector de la política, Juntos para el Cambio. Patricia Bullrich lo dice con todas las letras, dice, ese es el espíritu que anima a Juntos para el Cambio. Y después, bueno, por último, el desliz que comete para mí Mañeto al publicar la dirección de Cristina. Yo creo que está cebado y juega el todo por el todo. Hay que sacar a Cristina de la cancha. Es el poder llevado a su máxima expresión. Ya no pueden ni con ellos mismos. Han creado un monstruo al que ahora no pueden dominar. Han creado un monstruo que lo han arrojado a la calle, porque lo que vemos en la calle es el ejército inquisidor. Los autores intelectuales de este ejército es Clarín y este análisis, informe extraordinario de Víctor Hugo del comienzo, que habla dónde se construye la realidad. ¿Dónde se construye la realidad? Por ejemplo, en las redes. Construimos una realidad y después la lanzamos a la calle. O sea, vamos formando esos perros salvajes, le sacamos el bozal, lo sacamos a la calle y escuchamos y vemos lo que vemos. Esa gente quiere que le mientan además, porque de otra manera no se animaría Clarín, Nación Hoy, a poner en tapa que la marcha fue masiva. Masiva de 1000 autos en los que viajarían con toda la fuerza 3000 personas, más una partecita de la Plaza de la República, porque no era toda la Plaza de la República que había en Chica, que caben en una cuadra. Con lo cual, la masividad de ellos tiene que ver con la cámara puesta al mismo nivel de la gente para que muestren las banderas y dividir la pantalla en 7, 8 versiones de cosas que ocurrían en el resto del país para hablar de esa masividad, que tampoco es verdad. Ahora, ahí coincido con la visión que además creo que volcó en este mismo canal Eduardo Aliberti la semana pasada, cuando dice, es dramática la situación, sobre todo ahora, para el oficialismo, que no tiene una herramienta que es clave para el peronismo, para gobiernos populares, que es la calle. Porque qué dilema, ¿no? Y se viene ahora este 17 de octubre, qué dilema para el oficialismo, que sabe que si quiere movilizar, va a poder movilizar como sea, y seguramente el número puede superar estas movilizaciones. ¿Cómo se las puede superar estas movilizaciones? Las pulveriza. ¿Cómo contrarrestar? Bueno, pero ¿cómo contrarrestar cuando no tenés la calle como herramienta? Qué difícil la tarea, sobre todo para el oficialismo. Bueno, ahí está el trabajo de ciudadano. Ahí está la responsabilidad de cada ciudadano para saber qué es lo que está sucediendo. Por eso, la información que se tiene y la capacidad de observación. Cuando se ve un perverso decir algo respecto a la cuarentena o con relación a la gestión del gobierno, por ejemplo, decir ahora que el gobierno es responsable de todas las muertes que eso forzaron, de todos los contagios que con las marchas eso fueron generando, es una perversidad. Darse cuenta también es una responsabilidad del ciudadano. Ahora, cuando vemos que Clarín anuncia como uno de los puntos de convocatoria la casa de la actual vicepresidenta, uno lo puede interpretar como desliz pasado en un límite. Digo, lo sabemos todos los que estamos acá, este medio encubrió un genocidio. Absolutamente. Este medio se quedó con papel prensa bajo tortura. Perdón, pero eso no fue... Esto es Clarín, ¿no? Como para anunciar. Pero además eso tiene un hilo conductor, porque mientras se publica la dirección de la vicepresidenta, Mauricio Macri en la entrevista anoche en un canal de ese mismo grupo de medios dice directamente, extorsiona al gobierno y dice, si Cristina Kirchner no se corre de escena, nosotros no dialogamos. Claramente hay una estrategia mancomunada. No, es decir, lo que está en pugna es este sistema de medios con la democracia. El problema, el malestar, como ayer usted utilizaba de ejemplo el único libro que leí de Freud en realidad, que es el malestar en la cultura, y lo tomaba como el malestar en la democracia. Están muy fastidiados con que la democracia haya permitido que la enemiga número uno, la persona a la que vituperaron de todas las formas, a la que han perseguido durante años de las peores maneras, con los inventos más extraordinarios y estrafalarios que uno puede imaginar, va y le gana las elecciones. Entonces esto es algo que no pueden digerir ni tolerar. Están con mucho malestar en la democracia.
democracia. Por eso se le escapa a Macri decir, es Maradona. Ahora Cristina, es increíble, es ¿no? increíble. No. Se le escapa, No se dio porque en cuenta. realidad lo que pasa es que desapareció alguien, eso lo podría relatar Víctor Hugo mejor que yo, no lo voy a decir, pero apareció por ahí un barrilete cósmico y le ganó las elecciones. Y ahora... Fíjate lo que es la mirada de clase, fíjate lo encerrado que debes estar en tu propio mundillo, que vos creés que comparar a Cristina con Maradona es estigmatizar a Cristina. O sea, no podés concebir que este pueblo ama a Maradona, o sea, no lo entendiste todavía. O sea, comparar a Maradona con Cristina claramente no la pone en un mal lugar. No se dio cuenta, no se dio cuenta. No se dio cuenta de la No, se le metáfora que estamos escapó, usando, claro. no se dio cuenta. Es que no se da cuenta de nada, da la impresión que está en una situación, no, de veras, preocupante, porque la mentalidad de una persona que miente cuando todos los demás saben que miente. Vos le mentís a una persona que sabés que sabe que le estás mintiendo y tenés que tener ya no es caradurismo, tenés que tener algo patológico, raro, difícil de definir, que lo dejo en manos de los psicólogos para poder entender ese proceder. Bueno, pero no es una novedad lo de Macri, ¿no? O sea, quienes venimos leyendo la cosa pública hace años, sabemos lo que, digamos, quieren a Macri, ¿no? Ahora, por eso nos preocupamos cuando llegaba al gobierno, y profe, hizo el desastre que hizo. Pero vos decís, bueno, se quieren pelear, ¿no? Quieren que se peleen Cristina con Alberto. Sí. Es más que eso. Es que Alberto Fernández rompa definitivamente con el kirchnerismo y que rompa con una línea que no va a ir en línea con los intereses de las corporaciones. Lo que están queriendo es que Alberto Fernández le dé la espalda a su propio proyecto político. Eso es lo que están buscando. El odio es un tema, un componente que no se puede soslayar en esta época. Berkovich tuvo cosas muy interesantes hace un rato y también Alberto Fernández en la entrevista y los invitados que tenía Berkovich. ¿A quién odia esta gente, Fernando? Bueno, pero ahí está. ¿A quién no? ¿Y por qué odian a Cristina? Uno dice, bueno, odian a Cristina por lo que ella hizo cuando fue presidenta de los argentinos y de las argentinas. Ahora, la odian más por lo que Cristina sintetiza, por lo que Cristina representa. Porque uno puede decir, a ver, ¿qué representa Cristina a partir de su gestión de gobierno? Y representa al trabajador, a la trabajadora, al obrero, que por primera vez en varias generaciones vio a su hijo o a su hija subir de un tirón las escaleras de la universidad. Porque en el fondo odian a Cristina porque odian el ascenso social. ¿Qué odian de Cristina o por qué la odian? Porque en realidad odian los liderazgos populares. Detestan al pueblo organizado, empoderado en pos de sus derechos. Como odian las sociedades con derecho, odian a Cristina. Es lo mismo que ha pasado desde Viva el Cáncer, aquel muro que pintaron celebrando la enfermedad de Evita. Estaban convencidos, la derecha desde los medios y desde esa construcción social, estaban convencidos que con la muerte de Evita se moría ese vínculo con el descamisado, con el más humilde, con el trabajador. Y fue todo lo contrario. Están convencidos que destruyendo a Cristina destruyen lo que Cristina representa y la historia les ha demostrado que no. Cuando se llevan preso, Lula habla con su gente y dice, yo ya no soy un hombre, yo soy una idea y las ideas no se matan. Ese es el problema que tienen con Cristina. Cristina ya dejó de ser Cristina, como fue el peronismo, como fue Chávez, dejó de ser una mujer para ser una idea, para ser una convicción política, para ser una mirada de país. Y la derecha es tan ignorante en algún punto que está convencido que con marchitar una flor destruyen la primavera. Sí, pero ojo, porque no es solamente la destrucción del otro, del otro político, del otro distinto en este caso. Hay un andamiaje central y que de esto estamos hablando y que es el odio. Digo, el odio es el andamiaje del otro proyecto político. Hay que ver la gente que se presenta en las marchas. ¿No? Si nosotros llegáramos a construir una persona así, si en mi trabajo periodístico pudiese influir y yo lo supiera de esa manera, crear esos monstruitos, esa gente que no razona, que procede con la parte irracional de su cerebro permanentemente, a mí me daría mucha vergüenza. ¿Por qué no ocupa estos lugares? No tiene medios de comunicación, no tiene un diario, ni tiene un programa de televisión para hacerle daño a la gente. Y en este momento la gente está muy dañada. Y lo hacen de una forma deliberada porque es la manera que piensan, tienen para recomponer el poder. Vos sabés que escuché una charla que dio el jefe del aparato mediático de redes del macrismo. Y en esa charla, él explicándole a la audiencia, que eran los funcionarios de los ministerios, le dice, la herramienta más importante que tenemos en las redes son dos. El odio y el miedo son los sentimientos más importantes. No el amor. El amor lo define como algo enfermo, que lo pone de nuestro lado. El amor es algo enfermo. Nosotros tenemos que trabajar sobre el odio y sobre el miedo. Lo dice claramente. En la película esta que estuvimos viendo,
Social Dilema. Social Dilema. Lo explican muy bien los científicos. Trabajaban sobre eso. Eso es lo que mueve, es lo que lleva a odiar, o los miedos son los que te llevan a estar más en las redes. El odio, no, el amor no lo entienden, ¿eh? Pero no quiero decir que nosotros lo entendamos y ellos no. Digo, es muy interesante lo que aporta Javi, porque digo, no lo entienden. Lo que no pueden entender es el vínculo amoroso entre un pueblo y un liderazgo. Es algo enfermo, dice. Por eso no entienden el peronismo. Bueno, porque Macri no es un líder popular o un líder de masa, sino que es un líder de clase. Entonces está clarísimo, digo, si hay una representación o si hay una identificación con ese líder es de aquellos que tienen la cuestión aspiracional de querer llegar a ser eso, o con los que son de su propia clase. Y no ha representado a las mayorías populares cuando estuvo en el gobierno. Entonces, ¿qué amor puede crear un tipo que no generó gestión y que no generó gestión para las mayorías? ¿Saben de lo que me acuerdo? ¿No? Cuando falleció Néstor Kirchner, la plaza llena ya a la noche de la gente que entraba y salía de visitarlo, de saludarlo, de despedirlo, y había un periodista de la televisión pública que le pregunta a un muchacho que era de Venezuela. Está parado ahí y le pregunta, ¿por qué vino acá? Y el venezolano le va a responder, pero por un momento se detiene. Y dice, no, mire, discúlpeme, le dice al periodista, no me pregunte a mí por qué estoy acá. Mire aquí, muestre a todo este pueblo. Aquí hay todo un pueblo llorando un hombre, todo un pueblo llorando un hombre, gritaba. Eso la derecha no lo puede entender porque nunca lo ha podido construir en su historia. Están los hombres llorados y aquellos que dan ganas de llorar. Sí. Y Macri viene a hacer algo por el estilo. Vamos a ver un poco de Macri, justamente para entender, o por lo menos intentar, lo que quise decir. ¿Extraña el poder? No. La verdad que no extraño el poder. ¿Cómo pasó este año? Mauricio Macri en el día ayer, qué bueno centro que tira Joaquín Morales Solá, No. Hay un problema mundial con la pandemia. Sin duda. Si usted hubiera sido presidente hoy, ¿qué habría hecho? Hubiese ido por la línea que fue la calle en Uruguay. ¿Hay un avance peligroso del gobierno sobre la justicia o son cosas de tres jueces, como dicen algunos? No, hay un avance sistemático. En este casi año que estuvo fuera del poder, ¿usted se sintió perseguido por el gobierno? Más vale que sí. ¿Usted ordenó el espionaje de alguien? De nadie. ¿Sabía el espionaje de alguien? De nadie. Qué bueno centro que tira Joaquín Morales Solá, No. Me sigo analizando. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se acuesta? ¿Usted lleva plata en el bolsillo? No, hoy no. ¿Cómo encontró la quinta y la está disfrutando? Lo veo más canoso. Sí. Veo que el poder está más parecido a su papá, pero tiene más canas. Papá no tenía. El grupo de Cristóbal López, dígame qué va a hacer usted como gobierno y cuál es su mirada. Lo que estamos haciendo. ¿Qué están haciendo? Usted le dijo ayer a Luis Majul que Cristóbal López iba a ser embargado. ¿Esto significa que el Estado va a iniciar un juicio? Hay mucha gente desilusionada, pero que a la hora de la verdad va a elegir entre Macri y el voto en blanco. Si logra empezar a eliminar la pobreza, va a vivir eterno en la memoria de los argentinos. ¿Quién se inspira para patear un tiro libre? Por persona, el producto cae 7,4%. Es la caída más pronunciada desde el gobierno de De la Rúa. ¿Cómo está el corazón? El corazón bien. ¿Es posible que todas estas cosas ayuden también a la construcción del personaje? Me dan ganas de aplaudir a los colegas, la verdad. Felicitaciones. La data, Majul, increíble periodismo. Cristina, vamos, muy bien. Lo pusieron contra un arco, Pero ¿puedo creer? Increíble la producción. Mirá, ya me estaba sumando. Podría ser que también esto lo daña al personaje, ¿no? Porque él debe creer que ser presidente es responder cómo está el corazón, si encontró la puerta abierta o cerrada, qué sé yo, si se siente un hombre maravilloso. ¿Usted es un hombre maravilloso? Dígame la verdad. Usted es un hombre maravilloso. No, pero aparte de este periodismo, que uno la verdad es que le quiere, es como que debiera pedir perdón, ¿no? Por ver estas cosas, porque uno no sabe si reírse o si llorar. Ahora, pero yo quiero tomarlo del otro lado, no quiero referirme tanto a los periodistas en sí y lo que hacen, sino a lo que generan, porque así como crean el tipo que se sacaba la careta con un gorila, también crean un personaje como Macri, porque es mucho más patético Macri que el señor que va, vocifera,
vocifera, grita, que no sabe, no tiene la menor idea de lo que dice. Pero este otro hombre llegó a ser presidente de la República, nada menos. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Que hay una porción de la sociedad que evidentemente no exige demasiado, porque con esto parece que lo alcanza. Más allá de las mentiras de Macri, ¿no? Las mentiras de Macri ayer, por ejemplo, en la entrevista con Joaquín Morales Bueno, Solá. ahora vamos a hablar de alguna de ellas con Sofía. No, lo que es indudable también es que, bueno, el comportamiento que ha tenido de parte de los medios. Macri es producto de eso, indudablemente. Han ocultado todo lo oscuro de Macri y han inventado un personaje que parece simpático. Eso es una construcción que evidentemente tiene un titiritero y, bueno, y juegan ahí. Digamos, está muy claro que se notaban los hilos de las preguntas que le hacían a Macri. Ni una sola repregunta. Bueno, Joaquín tampoco le hizo una sola. No solo tiraba centros, sino que un ejercicio básico. Es muy bueno lo de Tonietti. Muy bueno lo de Tonietti. Si no fuera por el centro que hoy le tiraron a Martins, el centro delantero de Bolivia, hubieran sido los mejores de la semana. Ese lo superó un poco. Todo muy bien. Bueno, lo cierto es que después hay que hacer un trabajo, ¿no? Para, de alguna manera, deconstruir las mentiras. Y una de las mentiras fue: no hubo espionaje político durante mi gobierno. Esto lanzado de la boca del propio expresidente Mauricio Macri ayer en esta entrevista, que no tuvo repregunta en ese punto, en este contexto. Bueno, los documentos que hoy están en los expedientes judiciales lo desmienten. No hace falta decir demasiado, el trabajo lo está haciendo la propia justicia. Esto que están viendo en pantalla está en Dolores, no está en Lomas de Zamora. Llamativamente no está en la causa que ahora está más en auge y que tiene a Darío Nieto, a su secretario, en la mira y que podría ir camino a un procesamiento. Este documento está en Dolores. El juez Alejo Ramos Padilla tiene esto en sus manos en un desprendimiento de la causa de espionaje, de la causa de Alessio, y es un documento de la propia AFI 2018 durante el gobierno, perdón, 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri a cargo de Gustavo Arribas, la Agencia Federal de Inteligencia, que da cuenta de una orden directamente de la violación de la ley de inteligencia. Miren lo que dice ahí: planificar, dirigir, supervisar las actividades de reunión de información que se requieren sobre los factores de poder político, económico, psicosocial y en el componente científico-tecnológico. Este documento el colega Ari Lejalad lo hizo público hace ya unos días y claro, ahora recobra valor, ¿no? Se pone de relieve porque esta era la orden para instalar las bases AMBA en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué fueron las bases AMBA? Y esto es lo que está investigando Ramos Padilla ahora. Bases específicas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires de la Agencia Federal de Inteligencia con integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires para el espionaje político antes de la elección legislativa de 2017. El objetivo concreto fue el espionaje político para ganar las elecciones en el territorio bonaerense. Terminantemente prohibido esto por la ley de inteligencia. Acá están las pruebas. Se dice que no se hizo esto. Acá están las pruebas. Una de las cosas más valiosas que podemos hacer es eso que yo me permito llamar trabajo de ciudadano, es conseguir la mayor cantidad de información que sea posible para que podamos detectar, apenas se hace, por ejemplo, una pregunta en una nota, en una entrevista, ¿qué está buscando el periodista? ¿Qué es lo que quiere? Encontré algo del Che Guevara que me hizo pensar en lo que había padecido Alberto Fernández en Telefe con una pregunta en la cual iban todas las acusaciones. Frente a eso era muy difícil reaccionar, porque además eran variadas y todas en la misma frase, hasta que Alberto Fernández tenía que responder. Vamos a recordar esa pregunta y después van a ver algo, para mí muy interesante, del Che Guevara, en los mismos términos que tuvo que padecer el presidente Alberto Fernández. Ha generado mucha preocupación en el clima de negocios el hecho de que usted pasara de decir que eran ideas locas, que el Estado quisiera quedarse con las empresas, a en solo días ordenar la polémica y cuestionable intervención de una empresa privada que estaba en manos de un juez su concurso. La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos. La periodista soy yo, usted es el presidente, no disculpe, pero tengo derecho a expresarla como me parezca. Por eso le digo, usted dígalo como quiera, pero ya el solo hecho de adjetivarlo supone, yo quiero marcárselo al oyente, porque el solo hecho de adjetivar como polémica y cuestionable, bueno, diga, yo creo que es así, entonces yo eso lo entiendo, pero eso no es el común, eso es lo que usted cree. Hay que decodificar estas cosas, hay que entender qué era lo que estaba pasando allí. Un canal que quería atacar al presidente de cualquier manera y una pregunta en la que iba tanto que es imposible atraparlo. Mire lo que ocurre con el Che Guevara en un reportaje que le hacen. Pero preste atención, es lo único que le pido por esta noche porque después de lo que vimos vale la pena entender
para que usted sepa también un poco de lo que nosotros hacemos, de lo que los periodistas hacemos. Major Guevara, much external evidence indicates that the Marxist system of economics simply doesn't work. It doesn't provide a bountiful life for its people. After 47 years of trial, the Soviet Union still cannot feed and house and clothe their people properly. Do you think it's possible that the Marxist system just doesn't provide the proper incentive to create a really high level of productivity? ¿Usted tiene alguna tendencia a deslizar afirmaciones en las preguntas? Yo tengo que volver a destruir primero la afirmación para después contestar la pregunta. Usted afirma que está demostrado que el marxismo no da bienestar a la gente. Yo creo todo lo contrario. Sí, queda claro, ¿no? Cómo tuvieron que padecer la misma circunstancia. La pregunta cargada de elementos que ya de antemano parece que van a invalidar la respuesta que se pueda dar. Una perla extraordinaria, ¿no? Pero además, digo, ¿cómo primero tenés que deconstruir el pensamiento único establecido? Se parte, este periodismo parte de prejuicios y casi de una lógica que ya está legitimada por todos. Bueno, qué sé yo, acá, el marxismo no funciona, no le da solución a la gente. A partir de esto, que nadie discute, en teoría, ¿no? Ahí recién aparece la pregunta. Hay como una construcción de un pensamiento hegemónico que es la base de todo lo que suele suceder después. Claro, lo que pasa es que el pensamiento hegemónico se apoya justamente en eso, en tener la mayoría de los medios de tu lado y construir un discurso único, uno solo. Que lo cuestione, se les cae el edificio. Voy a poner igual un pequeño matiz, si quieren lo discutimos. Pero yo, digamos, coincido en la construcción y en cómo desde la pregunta se nota esta construcción de discurso. Pero al mismo tiempo a mí me gusta, yo celebro cuando hay una discusión en un reportaje, cuando hay una periodista o un periodista que pregunta develando su pensamiento, diciendo yo pienso esto y me paro desde este lugar, bueno, debatámoslo, discutámoslo. Pero no lo devela, ¿eh? A mí esa parte, bueno, claro, lo da por hecho. En esa frase sí, y ahí está, y da por implícito, bueno, esto es polémico, fue polémica la medida. Bueno, eso lo está diciendo usted, eso es lo que usted cree, ahí coincido. Lo que sí creo y celebro es porque también estamos criticando un reportaje a Mauricio Macri en donde el periodista solo hacía así y tiraba centros para que el otro haga el gol. Pues claro, porque son los mismos periodistas que después toman a Alberto Fernández y le hacen una pregunta kilométrica para que Alberto Fernández tenga que responder 6 o 7 cosas en la misma. A mí no me parece bien como procedimiento periodístico más. Yo creo que una entrevista es una entrevista en la cual mi labor va entre signos de interrogación. Sí. Lo mío son preguntas. Sí, está bien, está Yo no invito nada menos que un presidente de la República, porque por otra parte depende quién es el entrevistado. También. Hay un respeto, hay una consideración, que es en respeto al público cuando uno está haciendo una entrevista. Y por el público y por el entrevistado uno tiene que tener ciertos códigos para llevar adelante. Yo lo que una quiero nota. decir es que, porque nos enseñan en la Escuela de Periodismo la objetividad, que ya sabemos que no existe y que todos somos sujetos y que como tal, como sujetos, preguntamos desde nuestra subjetividad y eso es válido y eso está bueno. Lo que sí, obviamente, comparto con ustedes en esta construcción de discurso desde ese lugar, que es subliminal, Sí, que no es directo. Pero me parece que hay una instancia como previa de que tiene que ver con el televidente, con el oyente, que es una instancia de sinceridad, de decir, a ver, ¿desde dónde hablas? Porque es lo que... A ver, si cualquiera de nosotros hace una entrevista a Mauricio Macri, tiene muy claro quien está mirando del otro lado desde dónde hablamos, porque no escondemos que hablamos desde una crítica muy fuerte a lo que fue su gestión. Ahora, cuando vos... Y eso es por eso odiaron a 678. Porque 678 decía, yo hablo desde acá, yo opino desde acá. No te estoy escondiendo, estoy diciendo, acompaño al gobierno de Kirchner y al de Cristina Kirchner. Y desde ahí te informaban. A diferencia de lo de Clarín ayer, cuando dice, nuestra labor fue informar de que las redes sociales estaban dando a la dirección de Cristina Fernández de Kirchner, pero después lo sacamos. Entonces, ¿para qué lo sacaron? ¿Por qué no mantuvieron la responsabilidad de informar lo que los supuestos organizadores, que son ellos mismos, querían hacer con este tema? Te venden imparcialidad cuando no existe esa imparcialidad, eso está clarísimo. No, y aparte hay una diferencia entre información y manipulación también, y información y opinión. Ahí me parece que está la gran diferencia. Una cosa es la información y otra cosa es la opinión. Entonces, vos cuando lees un diario, vos lees la información y después podés tener la opinión de alguien. Ahora, cuando te trafican la opinión en la información y encima cuando la inventan,
Ahí estás, te desarma. Y también estás desarmado cuando con insistencia te pueden manejar los hechos como esto que vamos a ver ahora, muy brevemente. Podríamos hacer un programa con una gente que se llama, integra un grupo de construcción mediática, así se llaman. Miren ustedes lo que hacen con ciertos temas como por ejemplo la extranjerización de tierras, lo que es legítimo para ellos. Miren quién es Joseph Lewis, el magnate inglés que alojó a Macri en la Patagonia, quiénes son los extranjeros famosos que tienen tierras en la Argentina. Todo esto está fantástico. Decenas de miles de hectáreas argentinas en manos de los extranjeros. Esto le parece formidable. Bueno, cuando millones diría, ¿eh? Solo Benetton tiene 1 millón. Claro. Solo Benetton, uno solo. Bueno, mirá lo que hacen en cambio con los mapuches. Reclamo por tierras ancestrales de los mapuches. Ilegítimo. Ya te lo dan de esa manera, punto. Los que eran dueños de la tierra, los originarios, los que han sido despojados de todo y le quieren llevar por delante su dignidad y ellos se resisten, son siempre culpables. Mientras tanto Lewis y Benetton y toda esa gente es maravillosa. ¿Y quiénes son? ¿Y cómo los podemos aplaudir? Hay algo más todavía sobre cómo manipulan el tema de las tomas de tierra. Eso que permite ver ahora, nota de tapa, el conflicto mapuche, tomas y reclamos, etcétera. El señor Lewis es dueño, se hizo dueño de un lago que está en el mapa de la Argentina y ahora ya no está, está en la estancia. En lo privado no se pone. Esto es lo que ha sucedido. Entonces estamos entre el dilema de las tierras invadidas en Guernica y todo el tiempo tratan de poner el foco ahí, mientras que Rodríguez Larreta, como hacía antes con Macri, como sigue siendo ahora, se sigue robando la ciudad. Ahora con Costa Salguero, que es un tema que en algún momento tenemos que tratar, porque siempre hay un particular blindaje mediático de Clarín y de La Nación que tienen intereses en común con Rodríguez Larreta. Verbigracia La Nación tiene el famoso estadio Arena en la calle, prácticamente sobre la calle Corrientes, en el centro de la ciudad. Entonces, ¿cómo podría decir nada contra el robo que están haciendo en Costa Salguero, donde van a llenar de edificios y se terminó el río, por lo menos en esa parte de la ciudad? Hay una reflexión que tiene que ver con lo comunicacional, creo que es de un escritor francés, no puedo recordar el nombre, que dice que quien nomina con N, quien nomina, domina con D. Quien le pone nombre a las cosas, domina a eso que nombró, a esa cosa que nombró. Y esta es la lógica. Ellos le ponen nombre a todos. Y a partir de esa construcción del lenguaje, dominan a una sociedad. Nominan no solo con las letras, sino con la fotografía. Cuando hablan de los mapuche, muestran a alguien que está enmascarado, no muestran un pueblo originario, una familia viviendo ahí, ni mucho menos. Y cuando muestran a Lewis, te imaginás cómo lo muestran, ¿no? Con digamos, tomando sol, convidando a alguien o tratando de inaugurar algo. Y es alguien que se afanó un lago. Y te diría que eso es más potente todavía que la nominación. Claro. La imagen es todavía más potente. Sí, yo no sé si se puede ver, si hay tiempo para ver de nuevo donde está, la figura que ponen cuando hablan de los mapuches en la placa reciente de construcción mediática. Es muy impresionante porque todo el tiempo te encontrás con eso. Entonces lo que tratan de generar es eso que te decía antes, que decía el jefe de digitales de Macri. El miedo, hay que construir el miedo. Ese es el sentimiento más importante a construir. Por eso hicieron lo de Aníbal, ¿no? Lo que hicieron con los mapuches, con el RAM. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Sí. Había que mostrarlos como verdaderos delincuentes, gente que está luchando, y estaban pagados internacionalmente. ¿Se acuerdan que tenían dineros que venían desde Inglaterra, desde todos los sitios imaginables donde hay mucho dinero, se lo daban a los mapuches? Que de gauchitos que son, decidían vivir en sus chozas modestas, en esos lugares tan evidentemente muy pobres, donde ellos tienen que vivir. Pero igual le inventaban, le hacían creer a la gente, a la que está muy lejos de todo esto, que estaban participando de una operación en la cual concentraban dineros que presumo los mapuches también, como conocen muy bien la Patagonia, enterraban en container para sacarlos un día a relucir y salir a gastarlos por Londres y por todo lo demás. Lo tienen escondido seguramente. Una guerra que terminó con 2 vidas. No nos olvidemos, por lo menos, porque fue una guerra que se cobró por lo menos la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, porque se llevó al extremo desde el Ejecutivo en ese momento, ¿no? Claro, pero a ver, digo, con la instalación mediática de lo que era la RAM, después buscaron justificar el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Claro, claro. Con eso lo justificaron. Claro, primero viene esa construcción donde dicen son peligrosos, están armados, son violentos y después justifican. Dicen, bueno, hubo que matarlo, ¿qué va a hacer? Sí, mucho miedo, mucho odio. Hay que observar cómo se hacen las cosas. Durante muchos años se combatió a Cristina Fernández porque estaba en el gobierno. Pero luego Cristina Fernández, si pensó que iba a descansar 4 años porque ya no estaba en el gobierno, por lo menos 4 años, se equivocó.
porque desde el primer día esa sirvió para justificar todo el horror del gobierno neoliberal. Y durante todos los días de 4 años estuvieron mencionándola. Muy bien, ahora es vicepresidenta, ganó la elección. De nuevo, todos los días hay una recurrente manera de referirse a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuándo podrá tener paz? Esa mujer daría la impresión que nunca. A mí no me interesa tanto la discusión con los colegas, sino lo que los medios corporativamente hacen. Porque lo que vamos a ver se corresponde también con todos los títulos y con todas las notas que, debo decirle, va a dar pie a un libro que estamos escribiendo con el señor Alberto Mar, que se llama también Batalla Cultural, y en la que vamos a historiar el recorrido que se ha hecho para estigmatizar a muchísimas personas de la vida política de la Argentina. Este es el material. ¿Quién lidera? Vos me decís que lidera Cristina, claramente. Cristina, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Claro, que busca alinearse. Vos decís que Cristina Kirchner. Es el de Cristina. Cristina Fernández de Kirchner. Contra Cristina, el poder de Cristina. Cristina Fernández. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández. Cristina. Las obsesiones de Cristina. Cristina. Primero, Cristina es una presidenta de facto. Cristina es la presidenta de facto. Cristina y su gobierno. Cristina como la presidenta de facto. Cristina y Alberto. Cristina, la vicepresidenta en ejercicio virtual y remoto de la presidencia. Cristinato. ¿Qué es lo que es el cristinato? Cristina y Cristina, cristinato. El cristinato, Cristina. Cristinato. Cristina. A tiro de Cristina es la presidenta de facto. O el cristinato. Cristina típica de Cristina. Cristina y su marido. Cristina y Alberto. Cristina, por supuesto. Cristina. Alberto Fernández, o mejor dicho, Cristina. Cristina lo hace en defensa propia. Los argentinos también. Eso que acabamos de ver sucedió en un solo programa del Grupo Clarín. Uno solo. Extraordinario. No sé qué día va, pero allí estaba. Esa denominación constante, en apenas 1 hora, cada minuto de promedio, por lo que yo calculo que hay en un programa, de 1 hora, creo que es de 1 hora. Y si no, fue en un solo programa. ¿Cuánto tiene? 1 o 2 horas, lo que fuere. 53 veces es muchísimo, profe, mucho, demasiado. Obsesión, obsesión. Bueno, Víctor Hugo, vamos a la columna de hoy. Vos sabés que yo siempre trato de ver cuáles son los temas que le preocupan sobre todo a los grandes medios. Estoy todo el día viendo, viste, encerrado, lleno de diarios, y vi algo que se repetía y repetía y repetía. Y es Cristina. Un odio, no. Hay una... la Defensoría del Público de la Ciudad de Buenos Aires creó un observatorio para ver los mensajes de odio y de discriminación, algo que viene recomendando UNESCO, Naciones Unidas, etcétera, y que todo el mundo habla, en los mismos diarios hablan todos los días del tema de los discursos de odio. Entonces presentó este observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales. La Defensoría del Público, hay que decirlo, es un organismo creado que en la Constitución, creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que funcionó. Macri desarmó casi todo, esto no lo desarmó, esto depende del Parlamento, de una comisión bicameral del Parlamento. Hoy por hoy está a cargo Miriam Lewin, que fue electa, tuvo que presentar sus antecedentes, una gran periodista, casi una de las grandes periodistas de la Argentina, indudablemente, Miriam. Estuvo trabajando en TN hasta anteayer, antes de llegar a la Defensoría del Público, y presentó este observatorio de la desinformación, la violencia simbólica en medios y plataformas digitales, junto a Glenn Poltowski, que fue decano de Ciencias Sociales de la UBA. Bueno, y varias figuras muy importantes, ¿no? Ahí veo a María Seguane, a Florencia Saintut, a Damián Loretti, a Adrián Amado, Jorge Aleman. Bueno, y presentó y se habló justamente de esto, del problema que hay por la circulación de odio, la estigmatización en los medios y de las fake news, ¿no? Un observatorio que va a ver el tema de las fake news y va a tratar de advertir sobre algunos discursos de odio, ¿no? Investigación y análisis. ¿Qué pasó con los medios? ¿Cómo reaccionaron? Fíjate,
Clarín, cuestionamientos, críticas al gobierno por la creación de un observatorio que controlará la información que se publica en los medios. Pone en riesgo el principio constitucional de la libertad de expresión, una cosa insólita. Va a mirar lo que pasa en los medios. TN va a desaparecer. O sea, ¿se acuerdan de TN? O sea, porque solamente, digamos, ¿cuál es su concepción? Solamente tienen libertad de expresión ellos. ¿Te acordás lo que le dijeron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Magdalena cuando fue? Le digo, nos atacan. ¿Pero qué? Dicen cosas en un programa de televisión. Bueno, creo que era en 68 o algún otro. Dice, bueno, pero eso es libertad de expresión, le dijeron. ¿Cuál es el reclamo? No entiendo. Libertad de expresión. Y acá pasa lo mismo. Polémica iniciativa, la Sociedad Interamericana de Prensa. Vamos. Bueno. Repudió la creación del Observatorio No Odio, ¿no? Un observatorio nada más para ver tema de desinformación y fake news. Todavía estoy esperando, solamente eso. Todavía estoy esperando la cantidad de notas, Víctor Hugo, que aparecen es increíble. Todo el tiempo están publicando. Hoy esto es el tema más importante para Clarín. Por algo es el tema más importante, porque va a mirar la fake news. ¿Sí, Sofi? Perdón, profe, todavía estoy esperando que esa misma sociedad y otras repudien lo que pasó con nuestro compañero Juan Enrique, repudien todas las agresiones a todos nuestros compañeros de acá de este canal y de otros que fueron agredidos, por ejemplo, en las últimas movilizaciones, ¿no? Que son pacíficas, dicen. Todavía estoy esperando. Los únicos que no dijeron nada después de la dictadura militar, 30.000 desaparecidos, etcétera, fueron los medios y fue Clarín. Gente se equivocó después de la guerra. Clarín no dijo nada. La iglesia echó mea culpa, los militares, bueno, todos dijeron algo. Clarín no dijo nada. Fue el brazo para construir consenso para Videla. O sea, ¿por qué tenían consenso? Porque lo construyó, ellos lo construyeron. Y jamás dijeron ni mu de eso, jamás. Gestapo informativa, dijo Longobardi. Gestapo, es nazi. Para Longobardi, el observatorio K de noticias. Es un observatorio donde hay intelectuales que están pensando, están mirando las noticias y ver si son verdaderas o falsas, nada más. Eso los preocupa, porque lo desnuda. Están nerviosos, como dijo ese flaco en la voz desviada un día. Amplio rechazo a No Odio. La voz que es la voz de Clarín. Es de Clarín en Córdoba, ¿no? Todos los diarios, por eso digo, están obsesionados. 3, 4 notas hoy de Clarín, La Voz, Los Andes, todos los diarios, ellos están atacando esto, digamos. Eso no les importa No Odio, les importa establecer en el criterio de la gente que está siendo perseguido ese periodismo que hace periodismo de guerra y periodismo basura. Claro. Pero que nadie puede mirar a ellos, o sea, está mal. Por eso nos atacaron cuando salió Batalla Cultural, Víctor Hugo, porque les molesta que hablemos de ellos, que veamos, que le mostremos a la gente si mienten o no mienten. La Nación, No Odio, la libertad de expresión, estado de alerta. Alerta. Libertad de expresión estaría en alerta si nadie pudiera decir lo que hace la Nación, lo que dice y si miente o no miente. Eso sería un atentado a la libertad de expresión. Ahora, no tienen piedad con nada, porque ellos le están pasando por encima a mucha gente valiosa. A Miriam Lewin la conocen muy bien en el Grupo Clarín. Saben perfectamente, trabajó durante muchos años, de qué persona se trata, lo respetable que es para todos los periodistas. En general, Miriam Lewin. ¿Cómo pueden pensar que estaría ella trabajando en algo de esta naturaleza? Glenn Postolsky, toda una trayectoria, para nombrar las dos personas que están más al frente de todo esto. Se trata de observar comportamientos para ver si podemos influir, van a reunirse con ADEPA, con FOPEA, con todos, para ver qué se puede hacer a los efectos de que el periodismo no siga construyendo odio en la Argentina. No, bueno, y el tema de las fake news, ¿no? De las falsas noticias. Ellos dicen, está mal que busque la falsa noticia. Ahora, yo, ¿qué encontré? Que vos sabés que ellos, Infobae, Clarín, La Nación y un grupo de 60 medios se unen para combatir la fake news en la campaña electoral. O sea, era un problema para ellos. Decía, hay que combatir la fake news. Y crean una organización que estaba bien porque estaban ellos. Entonces, el objetivo de todos los aliados es sencillo, darles herramientas a los ciudadanos para saber qué es cierto y qué es falso, sin importar su origen. Esto lo puedes leer en lo de No Odio o lo puedes leer acá, que lo dicen ellos. Pero si son ellos, esta es reverso. Muy bueno eso. Es una cosa insólita, son los mismos argumentos y están ahí los mismos medios que dicen que es una barbaridad buscar fake news y denunciar fake news. Se trata, primer ambicioso proyecto, 100 medios de comunicación, empresas de tecnología, intensificar la lucha contra la desinformación, en este caso era durante la campaña electoral. Pero es más o menos lo mismo, o sea, si no somos nosotros no es nadie. Si es No Odio, ¡guau! Y si es reverso, ¿no? Es eso. Bueno, ¿qué hacemos? Hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas urgentes. Tengo acá y bien. mi arme. Hoy
Coordina. Hoy créeme que hoy practiqué toda la semana, Te lo pido que estuve. coordines. No es tan difícil. 4, 3, 2, 1. Muy fácil. Ahora. No, dale, profesor. Pero me hacen truco, no puede ser. Siempre tarde. Bravo igual, profe. Hay que revisar el artefacto. Nos vemos el martes que viene. Nos reencontramos el próximo martes dando nuestra batalla cultural. Muchas gracias. Buenas noches.